Siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, queremos saludarles. Estamos iniciando ya nuevamente diálogos. Están con nosotros, como les habíamos anticipado, el doctor Alfredo Carrasco de las listas 51. Él es candidato a la asamblea por el distrito Centro Norte por las listas 51, la Concertación Nacional, y Fabricio Betancourt de las listas 8 de Avanza, también por el distrito Centro Norte, ¿no? Exactamente. De las dos. Alfredo, tuvimos el gusto de conversar la vez anterior. Fabricio conversó un rato con Gonzalo el día antes de ayer, me parece, y hoy vamos a conocer un poco más de Fabricio Betancourt, que representa Avanza y las listas 8. Estamos cumpliendo, y digo estamos como país, ¿no? Cumpliendo el 39 años del fallecimiento de Julio Jaramillo. Por eso Diego nos ponía una cortina de uno de los pasillos de él. Alguna gente dice que el pasillo suele ser mucho más, digamos, demasiado triste, muy golpeador. Y otros dicen que el tango es el que así, y otros dicen, no, los latinos somos querendones por un lado, pero sufridores por otro. Así es que al darles la bienvenida y un poco Alfredo, y luego para ir con Fabricio, Julio Jaramillo, tú además de ser medioambientalista, te dice algo más sobre lo que es el Ecuador, esto de sufridores, te pega, no es así. Yo debo admitir que a mí me gusta el pasillo, no tanto interpretado por Julio Jaramillo, a quien respeto y admiro, sí, pero me parece que otras interpretaciones del pasillo me han llenado más, y estas de los jóvenes, y tú como se me viene este rato Gustavo Herrera o este joven Páez, como que le han renovado. Por favor, algo del Julio Jaramillo. Julio Jaramillo es parte en alguna medida de la vida de estudiante en la Politécnica, e incluso antes de la Politécnica, cuando yo laboraba en Esmeraldas, en la refinería de Esmeraldas. Soy uno de los inauguradores de la refinería de Esmeraldas, luego de hacer mi beca en Colombia. Pero algo... Sin este sobreprecio en esa época. Ah, no, en esa época no, pues ahí no te voy a decir quiénes hicieron la refinería, pero habían otras dinámicas allá en aquellos años, hablo del 74, 75, pero algo bien interesante con Julio Jaramillo. Yo estaba haciendo una consultoría hace el año pasado en Honduras, y allí un sitio que se llama Tito Aguacate, muy emblemático, muy tradicional de Tegucigalpa. Y el rato que entrábamos, yo me senté para tomar una bebida que es muy clásica ya, y un guitarrista se puso a entonar nuestro juramento de Julio Jaramillo. Y para mí fue como regresar a mis épocas y escuchar a Julio Jaramillo mientras nosotros estábamos en Playa Las Palmas escuchando en Rocola a Julio Jaramillo. O sea, hay mucho de Julio Jaramillo en esta tradición. Y en cuanto a si es triste o no es triste, el pasillo depende en qué momento lo toques. Si le tocas temprano, al mediodía, o si le tocas a las 3 de la mañana, por supuesto que sí, que te comienzan a surgir las nostalgias allá. Sí, Julio Jaramillo marcó en alguna forma parte de mi vida de estudiante. Fabricio, dos cosas primero, porque en esto de que haya ingresado a la política y sea candidato con Avanza en las listas 8, ¿qué estudió usted, Fabricio, y qué le motiva a ser candidato? Bienvenido, y algo de lo que le toca a usted también con Julio Jaramillo. Claro, le resulta muy también parte de la juventud, de la más temprana juventud, de todo lo que nos dejaron nuestros padres y que fue la gran herencia, ¿no? No, yo soy Fabricio Betancourt, soy un ciudadano más, vengo precisamente del activismo, fui nominado como mejor campaña de ataque en contra del presidente Rafael Correa, lo que son los Victory Awards, que son los Óscares del marketing político en Iberoamérica, con la campaña 4 Pelagatos,
hicimos una campaña transmedia por todos y para todos, sin personalismos, para la gente, y sirvió muchísimo, La especialidad, Fabricio, es que entonces las nuevas tecnologías... No, más bien yo estoy en el mundo del derecho, soy abogado. He estado también como representante de algunas universidades internacionales de primer orden, como la Universidad de California, como San Diego State University, y otras universidades para Ecuador y para Colombia también. Y adicionalmente estudié en España un máster en marketing político. ¿Y aquí en qué universidad estudió Derecho? Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la misma generación que se alzó en contra del presidente Lucio Gutiérrez y que supimos en el momento cuando fue derrocada la Corte, nos tomamos la Corte ese tiempo. Y a propósito de eso... Alfredo representa pues a uno de los símbolos de la Pichicorte, que es nada menos que el candidato a primer asambleísta nacional, ¿no? César Montúfar. Pero, y tomemos el tema este. ¿Usted cree que valió la pena haber sacado al coronel Gutiérrez? Sí. Hay un momento dado en que la democracia, porque a mucha gente, al propio presidente de la República, le he escuchado varias veces declararse el primer forajido y un poco hacer apología de el no respetar esto y no llevar por los términos de la democracia. ¿Le parece a usted que eso es una cosa así de alentar? La propuesta de jóvenes, porque yo pertenezco a la generación Y, y está la generación Z1 y la generación Z2, la generación mía es de los millennials. Bueno, en ese entonces hicimos lo correcto, nuestra ambición fue un acto de rebeldía contra la prepotencia que se dio en ese momento. Hay que reconocer también en Lucio Gutiérrez su acto de valentía de haber regresado al país y haber dado la cara a la justicia. Lo que pasó posteriormente ya más bien fue un asunto político, un asunto de tomadura del pelo de lo que hizo la clase política de la partidocracia, que fue el verdadero responsable de haber creado a Rafael Correa Delgado, del encabroneo que se formó en las calles, ¿no? Pero Fabricio, por ejemplo, cuando yo escucho partidocracia, no es que me sienta aludido, yo he militado en yo he militado, pero lo que me parece a mí es que hemos caído en esta desvalorización de la política y de los partidos políticos. Si algo yo reconocí en Ramiro González, perdón, era el haberse dado el tiempo para construir un partido. Yo sí creo, no con el término de partidocracia como una cosa mala, creo que hay que tener partidos políticos realmente representativos. La democracia es eso, entonces un poco como que choca. Estuve en la tumba de un presidente, la partidocracia no me sirve, y entonces, ¿qué nos propone? Partiendo primeramente de lo que nos dijiste, le entregamos la camiseta 667 al presidente como forajido, ¿sí? Porque falló exactamente a ese porcentaje de la población, que es ese 70% que lo tenía y que se disminuyó al 35%. La partidocracia sin duda está sedienta, y no lo quiero decir porque no quiero inmiscuir a todos, pero fue el gran responsable del desacuerdo nacional para que surja una figura que significó la indignación. Pero de ahí tenemos que partir a lo que se ha creado con la revolución. Ahí está Ramiro González, que viene de la izquierda democrática, y no es que sea una figura emergente. Ramiro ya ha sido prefecto de la provincia. Ramiro, y Ramiro ha rendido siempre ha puesto la cara, ha hecho todos los informes, y actualmente simplemente existen rumores, pero no existen documentos sobre la mesa. Y precisamente Fabricio... No me refiero al tema de lo de la partidocracia, que es algo... Debo admitir que yo es algo devaluador, ¿no? Es algo devaluador, y en cierto modo es algo que el ser humano tiene que conocer, porque fue la tachadura para la creación de lo que provocó Rafael Correa alrededor, ¿no? De lo que trajo él y el reventón que se dio cuando él apareció. Alfredo, tu militancia, y a propósito, diría que Carmen Santillán, otra colega periodista que había trabajado en el Ministerio del Ambiente, conocía y estaba muy contenta, recordó de cómo generosamente las fotos hechas por Alfredo Carrasco, el ministerio las ha podido usar las veces que ha querido. Ella tampoco está ya en el ministerio hace tiempo, pero estaba muy contenta de ver y de saber que era candidato. Cumplo con... Gracias, Francisco. Pero muy grato, a mí me preocupa esto de que tenemos un joven como Fabricio, abogado profesional, que dice,
la partidocracia se adueñó el término de esto para descalificar todo el pasado, pese a que hay figuras del pasado que están ahí en esta nueva... tú has estado en esto, no sé si estabas afiliado antes a algún otro partido. Francisco, militaste. yo solo quiero interrumpir, no estoy descalificando todo el pasado, más bien me queremos refiero a que recuperar en la herencia de general, nuestros el mayores. término partidocracia, y como Fabricio mismo nos ha dicho, sí descalifica Descalifica a un segmento, al segmento que claro, provocó la se creación habla de todo, y de yo la por ejemplo destrucción te del digo, país. yo siento que aporté cuando hice la democracia cristiana, me siento orgulloso, siempre digo que soy demócrata cristiano, y no tengo partido ahora, pero Alfredo, ¿cómo recuperamos que la actividad política no sea casi una actividad delincuencial? Mira, yo creo que el tema que se expresa de partidocracia es una muletilla que han utilizado este rato para tratar de, en alguna forma, incluso tapar sus propias incompetencias. Si es que nosotros vemos como resultado de este tipo de proceso, hoy mismo aquel partido que inventó esta muletilla está sufriendo las mismas consecuencias. Este rato, el presente ya es del pasado. Exacto. Este mismo instante ya es del pasado y quedan insertos dentro de esas propias lógicas. Pero ¿cómo vencer aquello? Porque ya la muletilla está. Sí. Yo creo que han habido gente respetable. Cuando tú me decías que yo he militado en algún movimiento o partido, no. Estoy afiliado actualmente a Concertación, pero yo sí debo señalar, yo fui electo al término de Luis Hernández por la red. Por la red. Y lo hice por un compromiso de amistad con León Roldós y con Luis Hernández. Y participé en el proceso de la asamblea. Y tú conoces una vinculación. Exactamente. Y tú sabes bien cuál fue la participación de la red en la Asamblea Nacional Constituyente. Esa actitud firme que tuvo la red, con el liderazgo en su momento de León Roldós, para señalar que la propia Constitución de Montecristi fue manipulada, porque no es la misma que se aprobó en realidad. Entonces, yo creo que sí hay que distinguir que han habido malos políticos, pongámoslo desde ese ángulo, que se han abusado de la inocencia de la gente, que se han abusado de la confianza cuando la gente te entrega un voto. Han abusado de esa confianza, es otra cosa. Pero que es necesario que en el país exista formación política. Y yo celebro que nuevas generaciones decidan incursionar en la política. Ojalá no con esas viejas prácticas de muchos de aquellos que a través de una elección buscan la inmunidad para mantenerse dentro de la impunidad. Eso sí nosotros no lo toleramos y lo hemos denunciado. Las nuevas generaciones que ingresan en la política, yo aspiro que efectivamente lo hagan por el compromiso con la ciudadanía, porque van a respetar ese voto de confianza que está entregando la ciudadanía. Mucha gente me dice, Alfredo, ¿quisieras tú ganar las elecciones? Yo les digo, ganar, pero ¿ganar a quién? Yo quisiera ser electo. ¿Y por qué quiero ser electo? ¿Y por qué desearía ser electo? Porque yo quiero honrar la confianza del voto que me dan para poder representar esa confianza en la asamblea. Porque si es que decimos ganar, contra el único que yo estaría compitiendo en realidad, para decir entre comillas ganar, es contra esa maquinaria de la propaganda política que este rato nos avasalla. Y eso tiene que ser sancionado. Por eso nosotros pusimos, por ejemplo, al fiscal, en el Consejo Nacional Electoral, una denuncia que se dio para promocionar candidaturas del grupo de gobierno, que hasta la fecha no se ha habido ninguna respuesta. Igual hemos hecho al fiscal, yo pediría aquí públicamente que el fiscal renuncie, pues, frente a lo que está aconteciendo con respecto a los temas de Odebrecht, y lo que incluso a él le mencionan, salga y defiéndase como ciudadano. Aquí no le estamos diciendo, ¿tiene usted la culpa o usted tiene este rato un momento, o está ya inmerso en esto? Usted como fiscal no puede ser el propio fiscal de sí mismo. Alguien decía que el mejor paraíso fiscal es la propia fiscalía. Por favor, evitemos ese tipo de cuestiones. Entonces, desde el ángulo, regresando a tu pregunta al tema político, celebro y aspiro que las nuevas generaciones efectivamente hagan una política en serio. Fabricio, entonces, pasa por construir, y el partido de ustedes entiendo que querrá tener varios años de militancia. ¿Cómo ha ido esta campaña? O sea, a más de haber hecho esto de la lucha sectorial,
de que haya sido usted escogido por esta representación de la ciudadanía, que es un poco la que ha sustituido a la organización política y ahora ya esté en una organización. ¿Cuál sería el planteamiento distinto? Bueno, partiendo primero, Francisco, aquí no hay que mezclar a todos ni ponerlos a todos en el mismo saco. Creo que también tenemos que recuperar la herencia de nuestros pasados, como lo dije, y tenemos que recuperar las cosas para hacerlas eficientemente de lo que deja la Revolución Ciudadana. Y existe una generación, y por eso me refiero a la partidocracia, porque ser muy claro, no podemos mezclarles a ustedes con el resto de lo que ellos nos dejaron y lo que estamos viviendo. Entonces, eso quiero dejar muy claro. Primero, los partidos políticos son un medio y los partidos políticos trascienden al ser humano o al líder, lo que no va a pasar con Movimiento País, después de que Rafael Correa Delgado se vaya o pierda a Lenín Moreno. Entonces, por eso optamos por esta opción. Avanza va a trascender a cualquier líder, al que esté, y sea eso o no le guste a la gente, es un partido y tiene que tener una estructura. Y los partidos se han desvanecido inorgánicamente, creo, es un partido inorgánico que funciona solo cuando Lazo se lanza. Tenemos otros pero que partidos, tiene directivas provinciales en todo el país. Y mira, Francisco, te doy una idea de por qué te digo. ¿Por qué Avanza quedó como segunda fuerza nacional más fuerte, siendo el 4 años recién de creación en las municipalidades? Y creo que se presentó en la primera elección que era anterior. porque estaba con el gobierno. ¿Sabes que eso fue un perjuicio más bien? Porque auspiciar un candidato y sin creer en el canibalismo político, porque nosotros sí nos arriesgamos, mientras otros partidos políticos, su único mérito fue decir no a absolutamente todo. Avanza se arriesgó. Y yo no tengo más que defender a Fabricio Betancur, pero a un partido al que pertenezco desde el 18 de noviembre del 2016, porque no tengo ninguna mochila, y estoy ahí, y estamos ahí muchísimos jóvenes. 85% de la nueva generación de Avanza son jóvenes entre los 30 a 40 años que tenemos formación política. Bueno, y estamos hablando del fiscal también. Es un caso patético en que el fiscal le tuvo que llamar a Carlos Pareja Giannucelli a comentarle de que había sospechas graves y que estaba involucrado en los Panama Papers. Eso sería creer las palabras de Pareja Giannucelli, como dice el presidente y dice el vicepresidente. Mira, oigan, ese es un delincuente fugado, ¿le podemos o no creer? Y ahí el criterio jurídico. Y ahí está el criterio, mira Alfredo, y eso me puse. Una de dos, pueden haber varias hipótesis. Carlos Pareja Giannucelli es un maniático, como lo dice el presidente. Cocainómano, además. Cocainómano también. Cualquier cosa le pueden decir menos Carlos eso. Pareja Giannucelli es un encubridor, que es como él quiere mostrarse. O Carlos Pareja Giannucelli, cuando ya se ve perdido y no tiene otras armas que utilizar, está llevándose al infierno a todos los compinches y nos está señalando quién es Alibaba y los 40 ladrones. Pero aquí hay un hecho cierto, es que se llevaron la plata. Es ciertísimo. ¿O no? Hay la prueba, hay la documentación, las denuncias tienen que presentarse. Como dicen en derecho. Como abogado, ¿se debe o no tomar en consideración estas declaraciones del señor Pareja Giannucelli desde allá? ¿Se debe? Se tienen, porque él no tiene ningún proceso que ha sido sentenciado hasta el momento que le inhabilite para dar un testimonio. Su inocencia, entonces. Incluso hasta este momento se presume la inocencia porque lo querían coger como chivo expiatorio. Y también a declaración de parte, relevo de pruebas. Entonces él no está dando exactamente las personas cuáles están inmiscuidos. ¿Quién fue la persona a cargo de abrir las cuentas bancarias? ¿Quién fue el intermediario de los 2 y $1, de los 700 millones de barriles de petróleo negociados? Merizalde, Calvo Piña, Alex Bravo están calladitos. El único que habla es él, y el presidente Correa está desconcertado. De repente descalifica a Raimundo. Merizalde sigue, Calvo Piña me parece que está detenido. Está detenido, ¿no? Alex Bravo también. Merizalde está próximo a caer. Seguramente van a salir muchísimas más pruebas. Esto no tiene que ser una cacería de brujas. Esto tiene que ser, ecuatorianos, una cacería de delincuentes. Aquí no hay distinción para nadie. La ley es general para todos. No le pertenece a un partido, aunque esté tomada la justicia. Y estamos seguros que van a castigar los ciudadanos, van a castigar
a los que les fallaron, van a premiar a los nuevos candidatos y precisamente estamos en la lucha, en esa lucha que día a día la hacemos desde la calle y desde estos espacios, Francisco. Alfredo, esta parte que les va a corresponder, si es que los ciudadanos del centro norte de Quito votan por la 51 o por la 8, pero les va a corresponder hacer algo que es constitucional, que es una obligación, que es la fiscalización. ¿Hasta dónde puede llegar una fiscalización que no pase por venganza, que no pase, como suelen decir, sin persecución, pero yo sobre todo digo, no persecución no me interesa, pero sin impunidad? Precisamente yo comencé señalando de que la inmunidad que muchos buscan a través de ser electos no debe ser causante de la impunidad. Yeah. Pero esto tampoco significa esa cacería de brujas. Lo que nosotros proponemos como Concertación Lista 51 es primero reinstitucionalizar la capacidad que tiene o que debería haber tenido la Asamblea para fiscalizar. ¿Eso pasa porque reformar la ley orgánica de la función legislativa? Por supuesto que sí. ¿Y la Constitución también o no? Bueno, de la Constitución también habría que revisarla, porque hay varios elementos. Primero la ley, porque la Constitución, como tú sabes, es mucho más compleja debido a la conformación que va a estar. Y hay otro tipo de mecanismos y nosotros estamos haciendo propuestas de cómo tenemos que hacer las reformas de la Constitución que son debidas. Pero vamos más a la restituir esa capacidad. La primera parte es regresar esa capacidad al Pleno de la Asamblea para que pueda fiscalizar. No puede pasar el filtro de 4 amigos, como ha acontecido ahora, con el respeto debido, para ver si es que se fiscaliza o no se fiscaliza a X personaje. Y la historia, creo que han habido 2 fiscalizaciones. Y esas 2 fiscalizaciones supuestas en estos 10 años, supuestas que se dieron, básicamente era porque hubo una pelea de compadres. Y comenzaron a perseguirle entre ellos mismos. Yo le diría, es una pelea de compadres. El caso de la superintendencia de bancos y un ministerio. Exactamente. Entonces, si es que Capaya, el famoso Capaya, estuviese aquí este rato, le dirían, ahora sí, como ya no nos hemos peleado, que pase el proceso de fiscalización. Pero no ha habido fiscalización en la Asamblea. Y nosotros proponemos 2 cosas, restituir lo que ya señalé, pero también establecer una comisión del altísimo nivel para que haga una auditoría y una fiscalización, cabe la palabra, de todos aquellos contratos, no solamente el tema Odebrecht. El tema de Odebrecht tiene que ser fiscalizado en todo su periodo histórico que ha estado aquí en el Ecuador, no únicamente los 10 años. Yo sé que aquí en los últimos 10 años ha habido la mayor feria, de los contratos. Cuando decimos tiene que verse toda la historia de la Odebrecht, no estamos diluyendo también esto que decía Bauman, la cultura líquida, o sea, vamos a tratar, le están diciendo, vea, se robaron de tal fecha a tal fecha tanto. Y nosotros decimos, pero hace 30 años también me han dicho que hay esta lista que pagar. Pero yo creo que hay que sincerar temas, mi estimado Francisco. En alguna forma, precisamente cuando hablábamos de esa adjetivización de los partidos políticos, yo hablaba de los malos políticos. Yo me refiero a eso. Tiene que quedar señalada en la historia esos malos políticos que han contribuido a desvalorizarle a la política. ¿Por qué no decir, sí señores, históricamente esto ha pasado? Pero hay que poner especial atención, eso sí, especial atención en esta feria de los últimos 10 años, donde ellos mismos se han encargado. Se puede fiscalizar y tener alguna consecuencia. Así es, porque lo otro ya simplemente queda en la parte más lírica para tomar tus palabras. Para dejar simplemente sentado, nada más. Yo creo que hay que separar tiempos. Pero este rato, aquello tiene que hacerse. Y nosotros estamos proponiendo que exista esta comisión especial. Alfredo, perdóname, esto de hacer una comisión especial no es volver a meter mano en la justicia, no habría que institucionalizar de alguna otra manera. Vamos del otro lado, vamos de la otra parte. Pero yo creo que tenemos que dar esa credibilidad a la ciudadanía, porque otra vez es hacer una... Claro, yo creo que tiene que reflexionarse, que la ciudadanía se siente incorporada en este tipo de procesos. Luego viene la parte ya más legal, establecer una ley. Ya Perú lo ha hecho, por ejemplo, lo que le llaman ellos la muerte civil, si mal no me recuerdo, donde aquellos que sean encausados y comprobados bajo el debido proceso, simplemente ya dejan de poder ser funcionarios públicos, por ejemplo. Y la otra, que es importante, si un individuo
bajo el debido proceso, se ha demostrado que efectivamente tiene un enriquecimiento ilícito que venga de actos de corrupción, todos sus bienes tienen que restituirse al Estado. Fiscalizadora, y si le eligen a usted asambleísta, ¿cuál es el planteamiento, tanto de usted como de Avance y las listas 8? No, primeramente impulsaremos leyes para que aumenten las penas en los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. En cuanto a el Código Integral Penal o que es el una ley que es el especial? Código Integral Penal, y que ya están estipulados, pero los delitos tienen ínfimas penas e incluso se crearon muchísimos procesos para que con ciertos trucos o artimañas que se crean dentro del proceso bajen las penas y pase lo que pasó con el caso del Comecheques, que salió a los 3, 5 meses y que ya estuvo en libertad, ¿no? Entonces tenemos que empezar por esa parte, tenemos que empezar también independizando la justicia. Independizándola no significa solamente en la parte orgánica, estructural, desde la parte ejecutiva, legislativa y judicial, sino internamente. ¿Qué es lo que pasa internamente? En la parte de la sanción administrativa a los fiscales es dictada por el mismo organismo, es decir, puede darse a un espíritu de cuerpo y también puede darse a la amenaza para que cumpla ciertas condiciones que vienen desde la cabeza. Es lo que pasa con los fiscales en el caso Capaya, que fueron destituidos. Pero eso pasa también porque hay fiscales y hay jueces que no honran a la designación que han tenido y que se acomodan al que maneja el poder y quizá por el sueldo y el cargo han estado ahí obedeciendo órdenes y no siendo jueces. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, para regresar y saliendo de Capaya, ¿no? En el caso de la policía, ¿qué es lo que pasa? El espíritu de cuerpo, tú presentas una denuncia contra un miembro de la policía, esta es resuelta, llega un informe, tiene hasta 90 días para ser resuelta por el coronel que está arriba, no la resuelve en 90 días, prescribió, no pasó absolutamente nada. Se encabrona este coronel o este general con el cabo, con el que está abajo, ¿sí? En cambio, sí se cumple la sentencia y hace a su conveniencia lo que él quiera con la justicia administrativa. Entonces, esa justicia administrativa, que son las sanciones pecuniarias, que es la destitución del cargo, y que es el calabozo, también una mano ahí. Exactamente, no solo una mano de barniz en las partes de arriba, cuando el verdadero problema está en la parte interna. Pero acaban de juzgar a un excomandante general de la policía y dice por el tema de los pases, pese a que él dijo: yo sí dejé pasar porque había órdenes y este oficial inferior tenía todo ese poder. ¿Qué hacemos con eso? Mira, hay de los dos casos en el caso de los pases, ¿no? El caso de los cientos de policías que salieron, que algunos incluso no tienen responsabilidad y que otros sí la tienen y que se dio simplemente por una limpieza política en algunos casos, no estoy hablando ni generalizando, y también los otros que necesitaban una justicia de verdad, que no sea dada porque simplemente el Ejecutivo lo ordenaba, que sea dada independientemente. Y eso pasa en el caso Capaya, por ejemplo, el caso de que este fiscal que en 3 días resuelve y ve un caso de 15,000 hojas, 15,000 hojas, y lo sacan al otro fiscal, porque supuestamente este señor fiscal se está vendiendo a los postores que hicieron este festín petrolero, que es el más grande de toda la historia del Ecuador. Entonces tenemos que empezar también por esa parte. El equilibrio de poderes no solo corresponde a la parte de arriba, también corresponde a los GAT. Los GAT que quieren hacer lo que les da la gana, pero no quieren rendir cuentas absolutamente a nadie. En las universidades es otro de los casos, el equilibrio de poderes no existe. Los estudiantes que tienen segunda, tercera matrícula, ¿dónde pueden acudir cuando son sacados de las universidades? ¿Cuáles son los mecanismos que ellos pueden en una optar? tercera matrícula, si no es por secución, es porque tampoco quiere estudiar. Claro. Pero el otro día yo pensaba en este joven Veintimilla que es de asambleísta que hablaba de lo bueno que ha sido esto de la reforma educativa, ¿no? Y yo estaba recordando que él estuvo en 5 facultades en la Universidad de Cuenca. Mira, y hubo alguien que estuvo 11 años en la Facultad de Administración de la Universidad Central. Yo te pongo este caso de una señorita. 5 veces con matrícula cuando solo había tomado una sola vez la materia y en el sistema aparecía con 5 matrículas. O sea que ahí había con ella una persecución. En el último año de su carrera, señorita,
usted no puede estudiar más. Si quiere nuevamente estudiar, tiene que iniciar desde el primer año. ¿Dónde puedes acudir? Entonces, ese desequilibrio que existe cuando la organización interna es el ejecutivo el que administra, es la parte judicial el que dicta la justicia, y adicionalmente es la parte reglamentaria, entonces se pierde. Es un desequilibrio que se da en todos los sectores. Vamos a hacer un pequeño corte para la... Estamos, además de esta conversación, de ver qué nos propone Alfredo Carrasco de las listas 51 y Fabricio Betancourt de las listas 8 de Avanza, que nos proponen en la legislatura, y vamos a ver cuál es el camino que ellos visualizan a través de sus organizaciones para el tema constitucional y la reestructura del Estado, si tienen el voto de ustedes. Enseguida volvemos, y Julio Jaramillo hace 39 años falleció. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 34 minutos. Inicio del espacio publicitario. El pueblo ya tiene definido su voto. Aquí la 10 es todos somos de la 10. Dalo Bucaram es la mejor decisión de todos. Soy el único candidato que ha tocado mi puerta para preguntar mis necesidades. Lo veo en mi barrio y con mi pueblo. Por eso él nos entiende, él es de los nuestros, el man en la pinta. La nueva fuerza del cambio ha llegado. Dalo y Ramiro, presidente. Publicidad electoral, presidenciales, CNE, elecciones generales 2017. Soy el teniente coronel Mario Segovia, asambleísta por Pichincha, circunscripción Centro-Norte. Legislaré por la seguridad ciudadana y la reinstitucionalización de la fuerza pública, sin miedo de ir tras los corruptos. Mario Segovia, asambleísta Pichincha, circunscripción Centro-Norte. Unión Ecuatoriana, justo lo que necesitamos. El 19, vota todo 19. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral, asambleístas nacionales, CNE, elecciones generales 2017. Mi nombre es Orlando Pérez Granja, candidato a la asamblea por la circunscripción 3 de Pichincha. Mis 3 ejes de gestión son: leyes para salir de la crisis y generar empleo, leyes para recuperar derechos y libertades, y mano dura a la hora de fiscalizar. Por asambleístas provinciales, vota todo en plancha. Vota todo 10. Dalo y Ramiro, presidente. Man en la pinta. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas que se ven. Necesitamos una asamblea independiente para hacer leyes que sirvan a la gente, que protejan sus derechos, que mejoren su vida y solucionen sus problemas. Ahí está la diferencia. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el distrito Centro-Norte. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Que llegó pues el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral, asambleístas provinciales, CNE, elecciones generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y Diego nos anticipaba que está de fondo algún otro de los pasillos, no sé cuál no lo habíamos escuchado aquí en el set, pero están con nosotros Fabricio Betancourt, candidato asambleísta de las listas 8, Avanza por el distrito Centro-Norte, y Alfredo Carrasco de las listas 51 de la Concertación, también por el distrito Centro-Norte. A los dos nuevamente les agradecemos y les deseamos éxitos, ¿no? Gracias. Las propuestas Gracias. siempre son. Fabricio, ¿cuál sería la propuesta de alguna gente? Ha dicho que hay que reestructurar el Estado, que hay que salir del hiperpresidencialismo,
que la constitución esta de 300 años que respaldó un gran número de ecuatorianos, que resulta que ya la metieron mano al primer año. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para reinstitucionalizar el Ecuador o descorreizar el Ecuador? ¿Cómo miran ustedes? No, principalmente decirles a los ecuatorianos que en estos últimos 10 años se han emitido casi 110 códigos legales de reforma estructural del Estado, versus en lo económico de aproximadamente 30. Entonces estamos en una grave situación y más que todo se desmoronó todo lo que conocemos como república y que fue fundamentado principalmente por Montesquieu. Los politólogos lo conocen, los abogados lo respetamos y lo seguimos en las leyes, y estamos frente a un desafío enorme que colocó 5 poderes, cuando en el mundo normalmente en una democracia existen 3 poderes. Colocó un consejo de participación ciudadano, personas que no conocen a nadie, que no son conocidos por nadie, pero que nombran a todas las autoridades del Estado. Bueno, Avanza propone en el primer mes, cuando lleguemos, precisamente descabezar estas cabezas y llamar a una consulta popular. ¿Cómo descabezarlas, Fabricio? Descabezar, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana, que a través de un juicio, ¿de qué? No, a través de un referéndum, llamando a una consulta que no vulnera ningún derecho ni ninguna garantía, y que se lo puede hacer mediante mayoría en la Asamblea Nacional y a través de un referéndum. Es decir, esto sería... ¿Y si no les acepta la Corte Constitucional la pregunta? Bueno, la Asamblea es el segundo poder del Estado, y si los ciudadanos nos favorecen y obviamente votan por una Asamblea distinta a la del Ejecutivo, que le pare el carro a cualquier abusivo, es muy factible que lo consigamos. Depende del voto del ciudadano para este 19 de febrero. Esa es nuestra propuesta en lo político, pero la bandera que yo estoy llevando es educación para trabajo digno, educación para seguridad. Pero la primera parte esta de sacar las cabezas, ¿eso qué significaría? ¿Van a nombrar fiscal, van a nombrar contralor? El procurador está nombrado ahí. Entonces, ¿qué? ¿Una consulta para sacarlos a ellos? ¿O antes de la consulta sacarlos a través de la Asamblea? No, una consulta para que estas autoridades cesen en todos los mecanismos legales, cesen en sus funciones y se llame a un concurso de mérito y oposición independiente, con el equilibrio de poderes y precisamente no politizado, ¿sí? Y también devolverle muchísimas de las funciones que la Asamblea Nacional las perdió por supuestamente el antojadísimo reparto que se vendió en el tiempo que mencionamos, antes del 2006, y que provocó que lo que tenemos ahora, la sumisión de todo un partido para nombrar a todas las autoridades. Alfredo, ¿cómo van la concertación de las listas 51 si les favorece el voto de los ecuatorianos a plantear esto? También este cuarto poder que se transforma en quinto cuando se suman todos, la participación ciudadana estatizada. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esta parte? Es que aquí no hay 5 poderes, aquí hay un solo poder, en realidad. Y ese solo poder es el que organiza a aquellos funcionarios para que atiendan sus demandas y sus requerimientos. Bien sabemos que si se quiere que intervenga la justicia, simplemente una sabatina allí se acusa, se juzga y se sentencia al mismo tiempo. Entonces, lo único que han hecho los jueces es básicamente cumplir con el mandato que fue dado en una sabatina. Entonces no hablemos de 5 poderes aquí en el Estado. Lo que sí tenemos que hacer es a través de las reformas constitucionales que correspondan, y ahí volveríamos a plantearnos, a demandar nosotros seriedad a los asambleístas. Que no quede en el discurso decir vamos a hacer. Seriedad en los asambleístas pensando en el país de futuro, en la necesidad de tener que recomponer y de desbaratar este hiperpresidencialismo. Recuerda, nosotros tenemos el único movimiento que ha presentado un plan de transición, ha sido Concertación. Y lo hicimos en octubre del 2015. Y allí estamos estableciendo exactamente la, entre comillas, hoja de ruta que deberíamos seguir para las reformas constitucionales. Si hay que llamar a referéndum o a consulta popular, lo haremos.
o lo buscaremos que se lo haga. Pero nosotros trataremos en lo posible, dado lo costoso que significa para el país estos nuevos ejercicios, estas nuevas Ninguno demandas. de los dos ha mencionado una posibilidad de una asamblea constituyente. No, yo creo que esto, mira, la asamblea constituyente en alguna forma, el propio gobierno se ha encargado de desprestigiar esa visión de asamblea constituyente. Nosotros tenemos que aprender, muy bien, si es que tenemos esta constituyente, hagamos las modificaciones o las enmiendas, eso sí, enmiendas siguiendo los debidos procesos, o reformas siguiendo los debidos procesos, no tratar de hacer reformas a través de enmiendas, como aconteció ahora. Recordemos también que Concertación fue el movimiento que se opuso a ese proceso de enmiendas que se dio. Otros mantuvieron silencio. Otros quedaron callados, amparados frente al actual gobierno, en realidad. Entonces, nosotros lo que buscamos es, a través de esto, deconstruir el hiperpresidencialismo del Ecuador y devolver realmente las funciones a aquellos que les corresponden y que sean electos y nombrados por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Este famoso Consejo de Participación Ciudadana, en el fondo, ha sido una herramienta usada, mal usada, por el propio gobierno para poner diferentes autoridades que han puesto en realidad. A mí a veces me preocupa, Fabricio decía esto del concurso, para que vengan y se escojan a los mejores. Yo debo admitir que no creo en eso, porque al concurso los mejores no siempre se presentan. Mira, yo sí creo que las organizaciones políticas deberían presentar sus mejores cuadros para cada una de las áreas y que se sometan al escrutinio político y público. Yo no tengo miedo a la palabra politizar las cosas, cuando es para que haya escrutinio público y se decida de quiénes han de administrar el país, los políticos. Mira, tú acabas de señalar algo y ya lo comentamos en el segmento anterior, sobre la necesidad de verlo a la política como un tema de servicio y de responsabilidad frente a la ciudadanía. ¿Para qué están los partidos políticos entonces? Los partidos políticos están para precisamente formar a aquellas personas que, bajo un apropiado proceso de formación, de capacitación, puedan enfrentar los retos que el país tiene. Este rato, la desvalorización del ser político es precisamente que nos tiene donde estamos. Entonces, si nosotros damos ese papel y les obligamos, porque nosotros tenemos que obligarlos a los partidos políticos, no que cuando hay elecciones se sienta un grupo y dice tú vas a ser candidato, tú vas a ser candidato, tú vas a ser candidato. No, 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 no. Para ser candidato uno debe pasar un proceso y hacer una carrera dentro del movimiento, porque ahora se forman partidos que supuestamente van a durar 300 años, supuestamente. Sin embargo, a la vuelta de la esquina se acaba la luz del líder y el partido desaparece. Y podemos tomar ejemplos de partidos y de movimientos que no han superado su propio momento de creación, esa propia fugaz iluminación de la creación. Yo insisto, Francisco, y Concertación es muy consciente de esta responsabilidad, y nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía, la lista 51, de formar cuadros. ¿Para qué? Para que poder presentarle al escrutinio público. Yo no tengo miedo en ningún momento de que alguien escrutine mi vida. Si entré a la política es para decir, aquí estoy, con toda la transparencia que mis años de trabajo, que la he venido desarrollando en varias actividades, lo he sabido responder. Entonces, el partido político tiene que formar cuadros y presentar sus mejores cuadros. Y no simplemente poner a alguien en un momento dado para que llegue a una posición por la popularidad mediatista que pueda tener. Esto es irresponsable con el país. Fabricio, desde este punto de vista, podríamos decir, usted nos decía, yo tengo como bandera la educación, pero va a tener que tratar estos otros temas también. Sí, tenemos que tratar. Pero ustedes que he visto muchos jóvenes en las listas de Avanza, apuestan por una carrera política, están populares, están gente que representa a los ciudadanos y que les han invitado a participar. ¿Cómo estructuraron las listas? ¿Cómo estructuró la suya, por ejemplo? Fabricio Betancur llegó el 3 de noviembre del 2016. Conocí a Ramiro González el 15 de noviembre del 2016. Acepté el reto y estudié para esto. La profesionalización de la política creo que no es una opción, pero es una obligación y tampoco constituye de que se vuelvan las vacas sagradas dentro de los partidos. Tiene que eso entenderse muy bien. La profesionalización es buena, pero también es mala, tiene sus desventajas, ¿no?
crea vacas sagradas y crea inmovibles dentro de los partidos políticos. Pero entonces los esos ya no son democráticos. Claro, esos que dicen que algunos. la carrera política ya van 20, 25 años, no están por pasión ni tampoco están por la verdadera vocación. Están por la jubilación ahí. Entonces, exactamente, ya están por la jubilación ahí. Habrán pagado el IES. Habrán apostado. Ahí tienen que habrán apostado el IES. Hay unos que forman partidos políticos, hay otros que en cambio están en movimientos políticos, ¿no? Que no trascienden, que se forman simplemente y son esporádicos en el tiempo y que tratan de involucrarse en la política cuando la perjudican, que fue el caso de los movimientos, como ocurrió todo el conjunto de movimientos que hizo Alianza País y que hasta ahora no es un partido y que se esconde. Entonces estamos frente a una crisis de políticos y de partidos políticos. Los políticos que son los jugadores que ensucian el balón. El balón es la política y eso no tiene que ensuciarse, ecuatorianos. Bueno, las propuestas, si puedo ir de pronto a las propuestas también, como decía, es educación para trabajo digno, educación para seguridad, educación como motor de la economía para el trabajo. La visión precisamente va enfocada en dos divisiones, el trabajo de calidad o el trabajo de maquila. Entonces tenemos la propuesta de 1 millón de empleos, pero no sabemos si es de calidad o es de maquila. Entonces la visión de que Ecuador tiene que ser un país exportador de talento humano, no exportador de mano de obra. Es decir, el capital extranjero tiene que venir a nuestro país porque tenemos los mejores bachilleres, los mejores técnicos, los mejores tecnólogos y profesionales. Eso dignifica, crea calidad en el salario. Entonces, y crea industrialización a largo plazo. Fabricio, vamos a tener que esperar muchos años a que a alguien se le ocurra venir al Ecuador. Francisco, con recursos. Nuestra apuesta es primeramente para tratar de salvar lo poco que queda de la República, ¿sí? Que es precisamente en lo que coinciden casi todos los candidatos, ¿no? Exenciones tributarias para privilegiar al sector privado, la inversión no solamente en los polos de desarrollo de Quito y Guayaquil, exenciones tributarias a quienes abran empresas en otro lugar, pero Avanza no piensa en el país del 2017, Avanza piensa en el país del futuro y por eso estamos apuntando a la educación. Una educación donde vamos a reducir la tasa de interés del crédito educativo del 10 al 3%. Una educación para primaria y secundaria donde impulsaremos leyes para que nuestros graduados tengan como segunda lengua inglés de alta calidad. ¿Y eso qué significa, Fabricio? ¿Reformar la ley de educación primaria? Sí, la ley intercultural. La ley de educación que es un solo cuerpo. Superior, volverla a poner la interculturalidad, pero en el sistema de la educación bilingüe que teníamos, pero en este caso sería que trilingüe para priorizar el inglés y no el quichua, por ejemplo. Depende del sector, tenemos que darle la opción. Quito es muy distinto a lo que es Tungurahua, la provincia, entonces tenemos que ejemplificar y no tenemos que en ese caso generalizar porque podemos afectar a grupos vulnerables, ¿no? Pero el inglés es el inglés de los negocios, es el inglés del turismo, es el inglés de las exportaciones, es donde se encuentran las mejores universidades para ingresar en el mundo. El 55% de la información en Google está en inglés y prácticamente la investigación científica, el 80% la encontramos en inglés. Tenemos que apostar como apostó Corea, tenemos que apostar como lo está haciendo actualmente Nicaragua y centralizar principalmente en lo que son los profesores, en la malla curricular. ¿Usted cree que Nicaragua, Fabricio, ha apostado por eso? En el inglés sí, en el inglés sí. En el inglés en tal el vez. Inglés, sí. Pero en la educación en general, educación, sí, o sea, si el ejemplo va a ser Nicaragua, el ejemplo va a ser, le tenemos que reelegir a Correa para que se quede 20 años. Mira, ahí de pronto está, y ahí me caíste bien, porque mira, sí, a mí me asustó en cuanto a los rankings, Ecuador está entre los últimos países, y Nicaragua en cuanto a los rankings de hablar Iberoamérica, de donde más se habla inglés, está en los primeros rankings. Entonces, te da una sensación de que algo pudieron haber hecho. Tenemos que copiar a los países nórdicos. Yo la verdad es que prefiero que no hablen mucho inglés, pero que no nos parezcamos a Nicaragua. Eso es reforma sí, política. Sí. Eso, Pancho, tenemos que tomarlo mejor. Como tú lo dijiste, incluso hasta la partidocracia dejó un legado. Incluso esta revolución va a dejar un legado. Pues no podemos destruir todo. Tenemos que recuperar
lo que dejaron y tenemos que hacerlo eficientemente para seguir. Así que a mí no me da miedo tomar ningún caso de ningún país, siempre y cuando beneficie y sea en investigación y aporte. Alfredo, en temas de educación, ustedes también en la propuesta que tenía la concertación tienen ahí, pero ahí pasan por reformar también la ley de educación superior. Claro. ¿No? Mira, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre lo que ha implicado la ley de educación superior para el Ecuador. Cómo ha burocratizado el trabajo de la universidad. Y el maestro en sí. De los maestros, imagínate. Más vivir haciendo papeles que dar dando clases, que continuar dando clases. Entonces, esa ley tiene que ser reformulada para que efectivamente... esto, perdón Alfredo, esto que decía Fabricio en el tema de que tampoco es que hay que dejarles que hagan cualquier cosa a las universidades. Mira, yo creo que la universidad tiene un papel importante en el país. Y la autonomía. Y hay que darle la autonomía necesaria para que cumpla su rol. Que obviamente la propia sociedad se encargará. No tiene que ser el Estado, no tiene que ser el gobierno, para no poner el Estado, el gobierno. La propia sociedad se encargará de señalar con el dedo si la universidad no está cumpliendo su papel, que tiene la responsabilidad de cumplir ese papel. Entonces sí, hay que reformar la LOES, hay que darle la autonomía universitaria, hay que hacer que el maestro se sienta educador, que el PhD haga ciencia y que no se dedique a la administración como está aconteciendo. Claro. Por ejemplo, Yachay, yo a Yachay le daría una revisión profunda total, ¿no? sobre si realmente vale la pena que este tipo de universidad, como está este rato, ¿potenciarías las que tenemos? Mira, por supuesto, ¿por qué no? Porque tienen otras... A ver, dime, ¿por qué el Ecuador no le apuesta a fortalecer lo que ya tiene? A mejorar lo que ya tiene. Una Politécnica Nacional, una SPOCH, una SPOL, la propia Universidad Central. Claro. Que con estos recursos, bajo lineamientos mucho más estratégicos y de fortalecimiento de capacidades, me parece bien hacer una revisión sobre las condiciones en las que la universidad ha estado trabajando. Porque si esto es, algunos movimientos se han apropiado de la universidad. También, ¿no? Y eso ha sido precisamente uno de los peores males. Y pocos cuando pierden la independencia se joroba todo. Exactamente. Entonces no podemos permitir que vuelva a acontecer que los movimientos, o que ciertos movimientos, en general los movimientos, se apropien como cosa suya del tema universitario. La universidad cumple su papel, pero aquí viene también un tema que hay que ser complementario y que es reconocido por algunos que están tratando de llegar a la asamblea de este propio gobierno, en el sentido de que se olvidaron de lo que es la educación técnica en el Ecuador. Si estamos hablando nosotros, exactamente, si estamos hablando nosotros de que queremos generar empleo, ¿empleo de qué? ¿Con qué calidad? Porque recuerda que el tema de empleo te demanda un amplio abanico de capacidades y de formación. Francisco, yo fui graduado en un colegio, en un instituto técnico. Seguramente tú te vas a acordar, tú, Fabricio, quizá no. El Instituto Técnico Ecuatoriano Alemán. Yo me gradué allí como mecánico industrial. No, aquí en Quito. Ya que estaba en la... que queda atrás de los salesianos, Don Bosco y luego está Técnico. Yo me gradué allí como mecánico industrial. En la parte de... Sí, y que terminaba y que finalmente fue CECAP. Si uno recuerda la historia del Instituto Técnico Ecuatoriano Alemán, es ese tipo de... No quiero decir que hay que copiar exactamente igual, porque han pasado los años. Hay una apuesta a la que hay que hacer. Entonces, nosotros, como Concertación Lista 51, uno de los temas en el campo educativo es precisamente repensar el tema que se olvidaron durante 10 años, darle los instrumentos necesarios. Y allí sí vamos apostándole a ver un futuro en serio para el Ecuador, porque vamos a contribuir a que se reforme la gente para que pueda insertarse en un mundo laboral con mayor competencia. Esto simplemente es, y eso que tú no me permites todavía señalar las otras propuestas. Está yendo el tiempo y al final les voy a pedir que hagan un listado por lo menos de las otras propuestas que tenemos acá. Fabricio, en esta última parte, porque sí, nos queda, creo que nos quedan 3 minutos, que tienen 1 minuto y medio como los candidatos presidenciales. Además de la educación, que es la bandera, ¿cuál serían las otras propuestas, Fabricio? Y que le motiven a los ciudadanos de Quito a votar por Fabricio Betancur y las listas 8.
Bueno, principalmente a los que se quedaron atrás, a los que se quedaron a mitad del camino en este tiempo de crisis, una ley de segunda oportunidad para el campo, para la agroindustria, para los que ya están fichados por los bancos. Tercero, traer la banca internacional para reducir los costos de los intereses. Cuarto, crear nuestras ciudades en turismo de diversión. Turismo que deje cada centavo de lo que traen los compatriotas del exterior cuando nos vienen a visitar y que son de España y los extranjeros, los gringuitos, los europeos, nuestros amigos de Asia, que dejen cada centavo. Vamos a derogar las horas en cuanto a la ley zanahoria, que es uno de los anuncios, y que sí, estudiantes, nosotros estudiamos, tomamos el desafío de una carrera y que no nos digan hasta qué hora farrear y abrir nuestro negocio. Vamos a enfocarnos en un turismo de diversión sano, con seguridad y el libre empleo. Esta es una de las propuestas fundamentales, pero principalmente encaminadas a lo que es los parches que se tienen que hacer ahora. En cuanto al ISD, irlo quitando paulatinamente. En cuanto a las salvaguardias que han convertido a Ecuador como el país más caro de Latinoamérica, donde un aveo en Colombia cuesta $10.000 y en Ecuador que aproximadamente está llegando casi a los $20.000. Vamos a quitar esas salvaguardias, vamos a hacer ciertas reformas en cuanto al impuesto del adelanto, del impuesto a la renta. Entonces vamos a enfocarnos en eso, Francisco, pero la educación la pensamos para el futuro. Alfredo, entonces, uno de los temas centrales. Sí. Nosotros vamos a restituir las capacidades de los fondos de seguridad social, Ya. que tan venido a menos, entre esos el IES, tan venido a menos en estos últimos años. Pero yo tengo mi propuesta, por favor. Y como tú dices, tengo poco tiempo. Nosotros tenemos como concertación, entre las varias propuestas, un tema de los temas ambientales, que es la línea donde yo he trabajado. En realidad, nosotros vamos a plantear unas revisiones, por ejemplo, de políticas ambientales que están asociadas con el uso y el manejo del territorio. Ya. ¿Ya? Allí el Ecuador tiene una agenda pendiente. Otro tema que es central y que muchas veces lo señalamos es el tema de las áreas protegidas y su relación con la economía y con el desarrollo. Si nosotros queremos trabajo y no vamos a lo fundamental, al tema ambiental, por más esfuerzo que hagamos por dar trabajo, nos quedaremos nosotros debiendo al país del futuro por no haber sabido manejar nuestro tema ambiental. El otro, el tema de las ciudades. Tenemos que buscar mecanismos, no para que vengan vehículos que utilicen combustibles fósiles, pero por ejemplo sí, como para tener un sistema de transporte público que utilice energías alternativas, energía hidroeléctrica, por ejemplo. Hay varias propuestas. El otro es un tema del cambio climático. Si nosotros queremos efectivamente entender y aceptar que hay cambio climático, no, es que ya debemos aceptar que hay cambio climático. Nosotros debemos irnos preparando para adaptarnos a esas nuevas condiciones. Y ahí entra el tema de agricultura, ahí entra el tema de industria, ahí entra el tema del propio desarrollo económico y social de la población. Y el trabajo, igual que decía Fabricio. Siempre asociado al trabajo. Queremos trabajo, pero no nos vamos a lo fundamental. Y el turismo nos sirve para Por supuesto. Mira, si es que nosotros no sabemos manejar el ambiente y queremos traer turismo, Galápagos es el ejemplo emblemático. Yo trabajé 10 años en Galápagos de manera directa, dirigí la Fundación Darwin allá. Y el turismo es el eje central en función de ¿qué? De los ecosistemas, del paisaje de Galápagos. Si nosotros no vemos al ambiente también como una generación de recursos, entonces estamos perdiendo grandes oportunidades. Y finalmente, Francisco, tendremos que pagar la cuenta a futuro por nuestro mal manejo ambiental. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos por esta conversación. Por plantear las cosas que plantean, desearles éxito. No sé si todavía hasta la próxima semana nos podamos volver a encontrar, pero en todo caso que el 19 los ciudadanos les han escuchado, les han visto haciendo campaña, les conocen un poco más, ¿no es cierto? Y vean, la democracia se va construyendo con ideas y una nueva política de ideas tiene que venir al país, es indispensable.
Bueno, despedirnos con ustedes para el día, hasta el día de mañana al mediodía. Han estado con nosotros Alfredo Carrasco de las listas 51, La Concertación, candidato asambleísta por el Distrito Centro Norte en representación de la Concertación en las listas 51, y Fabricio Betancourt de las listas 8 de Avanza, también candidato asambleísta en representación de Avanza en el Distrito Centro Norte de Quito. Nos estamos encontrando mañana, y este programa a las 3 de la tarde a través de, nos han visto también ahora a través de Facebook, lo podrán encontrar en el YouTube, y vamos a repartirlo como lo hacemos todos los días a través del WhatsApp, de todo este nuevo mundo que son las redes sociales, ¿no? Los 39 años de Julio Jaramillo, disfrútenlos recordando su música, valorando también esos aportes, y nos vemos el día de mañana.